Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al análisis de los mercados y como siempre empezaremos mirando lo que están haciendo los índices y tenemos sorpresa porque yo el movimiento alcista no me esperaba hasta final de la semana, no porque no piense que va a subir, ya hemos dicho claramente que pensamos que los mercados van a seguir subiendo y hablábamos de romper resistencias posiblemente la próxima semana, pero se parece que se está anticipando, bueno, o por lo menos hemos alcanzado niveles de resistencia en la zona en los índices americanos, ahora lo veremos, y en el DAX pues estamos a puntito de alcanzar los máximos que hemos alcanzado hace muy pocos días. Se está acercando a la línea de tendencia bajista en el caso del DAX alemán, con esa vela tan alcista que tenemos hoy envolvente, y en el caso de los índices americanos, que ya han roto la línea de tendencia bajista desde hace tiempo, desde aquí, que estamos señalando con el ratón, ya llevan una buena subida desde que la rompieron y están atacando unos máximos importantes que de superarse esa zona de 33.265 nos podría llevar hacia la zona de los 33.948. Estuvimos repitiendo durante mucho tiempo que todos estos precios de aquí abajo, que eran precios ridículos para algunas acciones, y cuando lo decimos no es por técnico, es por fundamental. O sea, cuando decimos que los precios son ridículos es porque los fundamentales no justifican un precio tan bajo. Solamente el miedo justifica un precio tan bajo. Y el miedo no está ahí siempre, el miedo desaparece. Y cuando desaparece ese miedo, la valoración vuelve al sitio que tendría que estar sin miedo. Es decir, hay un precio que se estaba marcando estos días que está influido por el miedo y entonces hace que ese precio sea menor que lo que debería ser por fundamentales y cuando ese factor desaparece, el miedo va desapareciendo, el precio vuelve al precio que tendría que estar por fundamentales. Entonces era evidente que tenía que pasar, eso pasa siempre así en los mercados, ¿no? Y ahora pues estamos en esa zona de resistencia y veremos a ver si somos capaces de superar y continuar subiendo. Ya digo que las subidas serán bastante atascadas en los próximos meses hasta que empiecen a acelerarse un poco, pero en principio serán un poco atascadas. Tenemos hoy una subida muy fuerte, pero eso no quiere decir que no vayamos a poder caer mañana o una semana mala o lo que sea, ¿no? Pero al final hemos salido de la zona de mínimos, hemos hecho una figura de suelo, hemos consolidado en esa figura de suelo y hemos arrancado con fuerza al alza. Poco a poco irá subiendo. En el caso del SP500 estamos rompiendo ahora mismo la resistencia, esa zona de los 4.182.8, después de haber consolidado por encima de los 4.096 estos días, que prácticamente se ha acercado a ese precio tanto ayer como hoy incluso, ¿no? En algún momento. Y también tienen la misma figura, una línea de tendencia rota, un doble suelo en esta zona, un apoyo en la línea del doble suelo y continuación con el movimiento alcista. Lo hemos ido diciendo durante todos estos, bueno, semanas, incluso más de un mes ya, ¿no? Venimos diciendo eso. Vamos con el Bitcoin, que también se está comportando muy bien. Este es el gráfico horario. Vemos cómo ha pegado ese salto importante. Decíamos que tenía que romper la zona de los 23.406 otra vez para subir y está haciéndolo muy bien. Ahora está consolidando, haciendo una especie de banderita. La banderita, recuerdo, que son formaciones que duran muy pocas velas. Si estamos hablando de un gráfico diario, estamos hablando de que dura 3 días o 4. En un gráfico horario pues dura 3 horas o 4, dependiendo de lo que es el gráfico. La banderita son 3 o 4 velas de la periodicidad que estás analizando. En este caso, como es un gráfico de una hora, pues dura 3 o 4 horas, ya llevamos 3 y luego suele romper al alza. Veremos a ver, ¿no? Para confirmar que es la banderita debería romper al alza, evidentemente, si no, no sería una banderita y estaríamos ante otra cosa. Lo digo pues para aclarar conceptos técnicos porque como el otro día también aclaramos lo que era una distribución y una acumulación y lo que era un doble techo y lo que no podía ser un doble techo, pues aquí lo mismo, las banderitas son figuras que duran 3 o 4 velas y dependiendo del gráfico que estés analizando, si es un gráfico horario como este serían 3 o 4 horas, si es un gráfico diario las banderitas duran 3 o 4 días, no más. Aquí no hay ninguna banderita por ningún lado, pero si viésemos algunas serían cosas de 3 o 4 días, ¿vale? Por ejemplo, pues no sé si vemos alguna por aquí en algún sitio, quizás aquí, para que la gente entienda que las banderitas no son triángulos, no son cuñas, no son canales de tendencia, no son otra cosa más que un movimiento breve de pausa. Aquí, por ejemplo, esta zona de aquí, que no sé, y alguna de por aquí, una breve pausa de 3 o 4 días para luego continuar con el movimiento. Aquí también esa sería una, etcétera, ¿no? No sé si puedo, un segundito, vamos a ver si puedo ampliar esta zona.
Fijaros, esto sería una banderita, sube, nos deja un mástil bien grande, hace una pausa de 5 días en este caso y arranca de nuevo. Eso sería una banderita. Solamente 5 velas diarias. O, no sé, igual hay alguna otra por aquí, vamos a ver. No, no hay ninguna otra, vamos a ver por aquí abajo. Bueno, por aquí podría haber alguna también, quizás esta, que hay una pequeña pausa. Bueno, no están muy claras esas banderitas, hay otras que son mucho más claras, pero para aclarar el concepto, ¿no? Porque los conceptos técnicos, pues creo que no están muy claros en algunos casos y creo que es pues porque hay mucha gente que habla de análisis técnico por ahí que no ha leído un manual, entonces, bueno, se transmiten los conceptos mal y luego la gente pues los entiende mal, tampoco los mira por su cuenta y yo siempre os digo, os recomiendo, mirad las cosas por vuestra cuenta. Si os hablan de análisis técnico y os dicen una figura, estudiad qué es esa figura para ver si el que os lo está diciéndolo bien o no, porque puede que sepa menos incluso que vosotros. Así que lo dicho, siempre comprobad las cosas que os digan. Por internet no os fiéis. Posiblemente por internet haya información muy buena, pero el 95% de la información es muy mala, solo el 5% es buena. Entonces, conviene contrastar, porque si no, si haces caso a todo lo que digan, pues el 95% de las veces estarás haciendo caso a alguien que igual sabe menos que tú, ¿vale? Bien, una vez dicho esto, pues bueno, como veis el gráfico se ha vuelto a meter por encima de la línea de tendencia, como era de esperar. El movimiento de ayer y de hoy a la mañana era el típico movimiento que hay para justo antes de un escape importante que la gente no se meta o que la gente se piense que se va para abajo para que se ponga en la posición contraria y dejarles a todos fuera o liquidarles en el momento en que rompa las resistencias o lo que sea, ¿no? Eso es lo que suele pasar en los mercados y ya lo explicamos además la semana pasada, podéis ver el vídeo, no es una cosa que haya dicho hoy y ayer porque haya caído el mercado, no, lo dijimos antes de que se produjese el escape, cuando estábamos por aquí, no recuerdo si fue el día 4 o el día 3, dijimos cuando ataquemos esta línea seguramente habrá un movimiento o bien anterior o bien posterior de caída para simular como que nos vamos para abajo y luego definitivamente se terminará yendo para arriba. Eran dos posibilidades. Una, que la caída fuese anterior a la ruptura, que no ocurrió, porque no hubo caídas. Podía haber caído aquí rápidamente y luego haber roto. Es una de las opciones que explicamos. Y la segunda opción era primero romper, después hacer como que era una ruptura falsa y definitivamente irse para arriba. Es la segunda opción, la que se ha dado en este caso. Y es que pasa así siempre, o sea, es que, ¿qué os voy a decir? Que lo he visto tantas veces que no me sorprende, ¿no? Y solo nos falta romper los 24.284 para continuar hacia la zona de los 28.552 en el medio plazo. Medio plazo. Si sube más rápido, como hoy los mercados, por ejemplo, que me han sorprendido y la subida está siendo más rápida de lo que yo me esperaba, mejor, perfecto, no hay problema. Con el tiempo nunca tenemos problemas. Lo importante es que vaya haciendo más o menos lo que tenemos pensado. Si sube más rápido o más despacio, da igual porque como tenemos una visión de largo plazo tampoco pasa nada. Nosotros vamos acumulando mientras podemos y luego pues si en vez de llegar al precio que tenemos en la cabeza, por lo menos al que tengo yo en 2030, pues ya en 2028, pues mejor, estupendo, cuanto antes mejor. Y si la adopción en vez de ser del 10% para 2030 es del 10% en el 2027, todavía mejor. El precio subirá mucho más rápido, etcétera. Al final todo depende de eso. Cuanta más adopción haya, el precio más rápido va a subir. Y noticias que hemos estado viendo son todas de adopción al final. Lo que pasa es que eso en el corto plazo parece que no suma, pero vas sumando, 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 sumando y cuando te quieres dar cuenta se ha extendido toda la red. Por ejemplo, imaginaos lo que comentábamos el otro día creo que era, no sé si era Nicaragua, bueno, países por ahí de Centroamérica, estaban ya teniendo zonas pequeñas, un pueblo, una zona turística, una playa, en varias zonas, en El Salvador, en Nicaragua, Costa Rica, etcétera, pues están surgiendo varios puntos en los que se promueve el uso de Bitcoin, se enseña a la gente lo que es Bitcoin, se enseña a utilizar la tecnología y claro, eso va creando focos, pequeños focos, pero claro, si es un pueblo, imaginaros de El Salvador y uno de Nicaragua y luego tiene otros dos o tres pueblos cercanos y ven que ahí se está reactivando la economía en ese pueblo que ha tomado estas medidas, se empiezan a interesar
empiezan a salir otros pueblos de al lado que dicen, bueno, yo me sumo a la iniciativa también, voy a formar también a las personas que están aquí, a los negocios que están aquí. Van sumándose esos pueblos y van creciendo, es como va creciendo el núcleo va creciendo y al final esa red se va haciendo grande, se va haciendo un entramado y al final acaba por la adopción masiva, o sea, es que es así. Entonces, bueno, esas noticias que parecen que son pequeñas, al final son semillas que se van plantando y que luego van creciendo, poco a poco, evidentemente. Si habéis plantado alguna vez alguna planta, os habéis dado cuenta que al principio pues parece que es muy pequeñita la planta cuando sale, muy débil, da la impresión de que se va a partir porque es tan débil, tan pequeñita que no... Pero luego va creciendo, va creciendo, va creciendo y depende de lo que sea la semilla, coge un tronco enorme y una fuerza enorme, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Los primeros pasos siempre son los más difíciles, luego ya cuando creces no hay huracán que te tumbe, ¿no? Cuando eres un árbol gigante, ¿no? Y tienes las raíces bien profundas. Pues eso es lo que pasará con Bitcoin con el paso de los años, al final. Claro, ahora es débil y cualquier vientecillo que haya lo dobla, ¿no? Pero a la larga, pues irá a mejor. Bien, vamos con el resto de cosas. Después de este discurso que me ha salido así de improvisado, que no quería hablar tanto de Bitcoin en este canal, pero bueno. Eh, Petróleo sigue bajo esa línea de tendencia bajista. Yo creo que va a haber un rebote hacia la zona de 104, 105 antes de que la guerra en Ucrania y Rusia termine. Tiene que haber algún repunte adicional. Y después yo creo que la siguiente vez que vuelva a caer, después del repunte que pueda haber, es cuando ya seguramente la guerra esté a punto de terminar o ya haya terminado, ¿no? Entonces, bueno, creo que todavía le queda un poco de repunte. Esto que está descontando el mercado es, pues eso, un estancamiento seguramente en la guerra. Ha pasado al tercer plano la guerra, o sea, ya nadie habla de la guerra. Bueno, hay alguna noticia, sí. Yo no veo mucho la tele, pero en lo que es en internet yo no veo noticias de la guerra de Rusia como había antes al principio, ¿no? Ha pasado como a segundo plano, eso está ahí y suele pasar siempre así. O sea, cuando una cosa es la novedad, está en primera plana y cuando ya es rutinario, que para la gente de allí evidentemente es una tragedia, pero yo me estoy refiriendo a lo que pasa con los mercados, cuando los mercados ven algo como rutinario, lo dejan a un lado y ya no les importa tanto, ¿no? Y ahora se centran en nuevos focos, y que si Taiwán, que si no sé qué, bueno, tienen que sacar cosas que den miedo para que la gente venda, porque en estos momentos es cuando están acumulando los grandes inversores y si no sacan noticias que den miedo, pues la gente no vende. Es evidente, ¿no? Bueno, pues el petróleo, eso, yo creo que ya está así porque ya, pues, como el conflicto se ha quedado ahí como un poco ahí en segundo plano, pues el petróleo tampoco sube demasiado. En el caso del oro, pues ha llegado a la resistencia de 1806 y retrocede un poco. Creo que ahí se frenará. En el corto plazo habrá una corrección seguramente que nos lleve igual a la zona de 1755. Pero luego se estabilizará entre 1755 y 1806. No creo que vaya a bajar otra vez a los mínimos. Ya fue una bajada muy fuerte. Y al igual que Bitcoin se va a beneficiar de cómo se quede la economía, cuando los tipos de interés ya más o menos alcancen los niveles máximos que pueden alcanzar, porque ya sabéis que si los suben mucho, la economía va a entrar en recesión y luego eso sí que no lo recupera nadie, por mucho que quieran quitar la inflación. La inflación es un mal grave, pero menor que si tienes inflación y recesión junto, porque eso sí que sería todavía más grave. Entonces, cuando los tipos más o menos alcancen los objetivos que tenga la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, en esa situación, con una economía ralentizada o en recesión y con una inflación alta, los activos que se van a beneficiar pues son los que van contra la inflación y en este caso es Bitcoin y en este caso pues el oro también sería uno de los beneficiados, por eso creo que no va a bajar hacia los niveles inferiores. Tampoco creo que el oro vaya a subir espectacularmente porque al final es un activo que ya ha llegado a su adopción, o sea, el oro ya lleva adoptado muchos años, entonces ya veis que ahora ya es estable, no te vas a salvar mucho por meterte en el oro, como mucho pues no pierde valor tu dinero, como mucho, pero hay gente que ya ha perdido valor con el oro también, porque todo el que haya comprado, por ejemplo, oro en estos últimos años, la media de precio prácticamente, si has comprado desde el año 2020 hasta ahora, vamos a ir un poco más para atrás en el semanal,
Sí, bueno, si has comprado desde el 2020 hasta ahora, es decir, los 2 últimos años, ahora mismo yo creo que la media te sale por encima de lo que está, con lo cual estás perdiendo algo más la inflación. O sea, no te has salvado de la inflación. Si has comprado en los últimos 10 años, pues hombre, sí, algo estás ganando porque el precio medio que has comprado seguramente será, pues yo creo que aproximadamente 1590, echando así a simple vista, ¿eh? Más o menos puede ser ese el precio medio. Y, y bueno, sí que ganas algo, pero tampoco es una cosa exagerada. O sea, justo para recuperar la inflación, posiblemente, o igual no, ni siquiera igual la recuperas, porque en 10 años la inflación yo creo que ha sido mayor que la subida de 1590 que puede ser el precio medio del oro en estos últimos 10 años hasta el precio que está ahora. Así que a duras penas recuperas lo que pierdes con la inflación en esos 10 años. Así que no es que sea un activo súper, prácticamente pues sí, te libra de la inflación igual, más o menos, pero no te da ganancias porque ya está más que adoptado, ¿no? En cambio, Bitcoin tiene el potencial de que todavía no está adoptado. O sea, aparte de que es un activo contra la inflación, cuando sea adoptado, es decir, cuando ya hayan pasado, pues, estemos en el 2030 o 2040 y ya sea masivamente adoptado, ya llegar a un punto en el que el crecimiento será limitado también, como es con el oro, pero es que todavía está ahí, nos queda una enorme adopción, una enorme subida de precios, ¿no? Que va a ganar más que la inflación, no solo cubrirte de la inflación. Esa es la diferencia, ¿no? Pero bueno, el oro también, ya digo, no creo que baje. Y la plata también está subiendo. También nos puede llevar hacia la zona de los 22, más o menos, el precio en los próximos días. Está comportando bastante bien. Platino, poco a poco se acerca a la zona de resistencia que dijimos, que eran los 970 y algo. Esta zona de aquí, 974. Hoy también buena vela. Yo creo que va a llegar al final a ese objetivo. Y vamos con las divisas. Las divisas dólar australiano contra dólar estadounidense. Ayer en esta zona dijimos que era una buena zona para abrir una posición en corto y fijaros cómo se fue a la baja, con lo cual hubiera sido una buena operación. Después hoy ya veis que ha ido para arriba y en este caso, si hubiésemos mantenido la operación abierta, como muy tarde habría que haberla cerrado aquí cuando rompe esta línea, con lo cual ganar no hubieras ganado mucho si esperas hasta aquí. Evidentemente habría que haber ido un poquito quizás con el stop a esta zona, con lo cual sí que te aseguras una mínima ganancia, pero si no, no hubieras ganado al final nada después de haber sido una operación buena si te sales aquí, ¿no? Porque entras aquí, te sales aquí, prácticamente, bueno, es muy poco lo que ganas. Bien, la subida que ha habido posteriormente ha sido muy brusca, pues como todos los mercados ha habido mucho movimiento también en las divisas y se está acercando a zonas de resistencia. Vamos a ver lo que pasa con estas líneas que tenemos aquí arriba dibujadas. Cuando lleguen los próximos días decidiremos qué hacer. En principio, cuando hay un movimiento tan brusco, que además, fijaros, hay aquí una figura de hombro, cabeza, hombro invertido, aunque este hombro está demasiado bajo, pero bueno, como está bastante inclinada la línea clavicular, pues sí que se podría considerar. Y vamos a ver qué pasa estos días en estas líneas de arriba, porque ahí seguramente se podrá tomar alguna decisión importante. Yo esperaría, porque igual las cruza al alza, y esperaría a que luego las descruce hacia abajo de nuevo, para abrir una posición en corto. Eso es lo que haría, ¿no? Esperar un poquito y ver qué pasa, y si las cruza hacia arriba, esperar el cruce hacia abajo de nuevo. En el caso del dólar estadounidense contra dólar canadiense, lo mismo pero al revés. Lo que está cayendo es el dólar estadounidense está cayendo fuerte además contra el resto de divisas y vemos como pues aquí también ha perdido esta zona de soporte en teoría, también ha hecho un hombro cabeza hombro aquí en este gráfico, fijaros. Para un hombro cabeza hombro además es muy raro porque no es de cambio de tendencia. La mayoría de los hombros cabeza hombros son figuras de cambio de tendencia, en este caso es de continuación bajista, lo cual es raro porque ya os digo, pasa en un 2% de los casos nada más. Lo que pasa que, claro, en gráficos menores, como este, que es un gráfico de horario, pues sí que pasa más a menudo, porque estamos hablando que las figuras de tendencia donde tienen mayor probabilidad de resultar acertadas es en los gráficos diarios, en los gráficos menores ya tienen menos probabilidad, y en los gráficos diarios una figura de hombro, cabeza de hombro de continuación de tendencia es rarísima. En gráficos menores como este pues igual hay alguna más, pero
ahí está claramente, ¿no? Bueno, habrá que esperar. Estos gráficos requieren ahora esperar porque el movimiento ha sido muy brusco. En este caso, el euro contra la libra, dijimos que ya en esta zona mejor salirnos y esperar fuera, aunque todavía parece que ha estado un poco alcista, pero no es un gráfico tampoco muy claro, así que mejor también esperar. Y en el caso del euro dólar está recuperando, como vemos también cae el dólar, como hemos dicho. Estos días hablábamos de posibilidad de recuperar del euro hacia la zona de los 1.04, 1.75 y primero la línea de tendencia bajista, evidentemente, y casi está ahí. Vamos a ver si es capaz de superar ese nivel los próximos días. Y por último la libra contra el dólar, pues también sube, como todas las divisas están subiendo contra el dólar. Se había apoyado en esta zona, también en esta zona de mínimos había sido una buena opción de entrada en este punto. Casi en el mínimo hubiera sido. Solamente bajó un poquito más y después volvió a subir. Y hubiéramos estado en esta posición ganadora desde este punto hasta ahora. Y ahora ya extremaría las precauciones, pondría algún stop aquí cerquita para si hay movimiento a la baja que no pierdas las ganancias que ya tienes. No son consejos de inversión, evidentemente es mi estrategia, cada uno que haga lo que quiera. En este caso, gráfico de la libra contra el yen, como no está implicado el dólar, pues sí que hay un poco de volatilidad, pero no tanta. Ha tenido una caída la libra contra el yen, pero tras haber roto estas líneas bajistas la semana pasada, da la impresión de que está haciendo un movimiento lateral como para volver a continuar hacia arriba. Veremos a ver, tampoco es muy claro este movimiento porque ha entrado en una fase un poco lateral, pero desde aquí, en teoría, o desde aquí abajo, se podría estar comprado y se podría mantener la posición todavía. Y bien, no hay mucho más que comentar, espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!